y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hola, apreciados hermanos, amigos, sean bienvenidos una vez más a esta serie doctrinal en busca de la verdad. Quiero darle una bienvenida a aquellos que nos siguen por este canal de televisión o que nos están viendo por diferentes redes sociales, o posiblemente aquellos que están en un grupo pequeño y están estudiando esta serie en busca de la verdad como material de estudio. Sean bienvenidos también ustedes. El Señor Jesús dijo ahí en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Cuando tú llegas a conocer a Jesús y su verdad, eso trae libertad a tu vida. Hay personas que se han sentido aprisionadas por un mal vicio, por un mal hábito, y luchan por aquí, luchan por allá para vencer y sienten que simplemente no hay salida. Pero cuando han conocido a Jesús y su verdad, eso ha traído libertad a sus vidas. Si tú estás luchando con un vicio, con un mal hábito, recuerda: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. En Jesús hay libertad. En esta ocasión vamos a estudiar la verdad sobre la iglesia cristiana. En el capítulo 12 de Apocalipsis se nos muestra un cuadro muy interesante, y comenzando con el versículo 1 del capítulo 12, mira lo que dice el apóstol Juan. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí Juan ve una mujer que aparece en el cielo. Y la pregunta es para nosotros: ¿qué es lo que simboliza una mujer en la profecía bíblica? Y no tenemos que tratar de imaginarnos nosotros o dar nuestra opinión personal, porque la misma Biblia nos da la respuesta. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en 2 de Corintios 11:2, dice así: pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablando a los cristianos de Corinto, y él dice que él los ha llevado a Cristo para unirlos con Cristo. Entonces Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Entonces una mujer en profecía bíblica representa la iglesia. En este caso, esa mujer vestida del sol, nota, la describe estando vestida de pureza, vestida de blanco, vestida del sol, y nota que tenía una corona de 12 estrellas representando los 12 apóstoles que establecieron la iglesia cristiana por mandato del Señor Jesús. Y nota que tenía la luna debajo de sus pies. Y la luna, hermanos, no tiene luz en sí misma. Cuando tú en la noche sales y ves que la luna está brillando, es simplemente el reflejo del sol en la luna. Entonces, amados, aquí está hablando del Antiguo Testamento, porque el Señor Jesús dijo en Juan 5: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el Señor Jesús estaba hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Por lo tanto, vemos que la luna debajo de los pies de esta mujer de la iglesia es un símbolo del Antiguo Testamento. Y la iglesia cristiana fue fundada sobre o basada en las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías, de Jesús, de ese Cordero de Dios. Y nota entonces lo que aparece en el cuadro, versículos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
Aquí aparecen varios simbolismos interesantes y vamos a analizar uno por uno. Síguenos de cerca y mira lo que nos dice. Vamos a ver estos simbolismos. Para comenzar, nota que aparece el dragón escarlata que le hace frente a la mujer, a la iglesia. ¿Quién es ese dragón? La misma Biblia se explica ahí en Apocalipsis, el versículo 9 del capítulo 12. Mira, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo tanto, quedamos claro que ese dragón es el diablo. Y nota que en cuanto se establece la iglesia cristiana, aún desde que nace el Señor Jesús, el diablo comienza a hacerle la guerra. Quedemos claros en esto, hermanos. El enemigo es el diablo. No es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no son los hermanos de iglesia. Porque a veces cuando ya nuestra pareja no piensa como yo pienso y no ve las cosas siempre del punto de vista como yo las veo, ya comenzamos a hacernos la guerra. Le comienzo a hacer la guerra, pero el enemigo no es tu pareja, no son tus hijos rebeldes, no es el hermano de iglesia que tiene a veces diferentes opiniones a las que tú tienes. Es el diablo. Él es quien quiere destruir tu matrimonio, tu familia, tu iglesia. Quedemos claros en eso. Notan, el diablo aquí aparece para hacerle frente, para hacerle la guerra a la iglesia. Y noten que arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué simbolizan estrellas en la profecía bíblica? Si vamos allí a Apocalipsis 1:20 nos dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Por lo tanto, en profecía bíblica, ángel es estrella, ángeles estrellas. Y noten que arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo. Cuando Lucifer se rebeló en contra de Dios, logró engañar a una tercera parte de los ángeles del cielo. Quiere decir que de cada 3 ángeles que había en el cielo, 2 permanecieron leales a Dios y 1 siguió a Lucifer en desobediencia. Y la Biblia nos enseña que hay millones y millones de ángeles en el cielo. Quiere decir que también en esta tierra hay millones y millones de ángeles caídos. Y enseguida el dragón se paró frente a la mujer para hacerle la batalla, para hacerle la guerra. Y ya dijimos que esa mujer es la iglesia. Y el diablo está enojado en contra de la iglesia. El diablo quiere hacerle la guerra en contra, está haciendo la guerra en contra de la iglesia y quiere destruir a la iglesia. Y noten que el dragón quería devorar al niño de la mujer. Fíjate, vamos a regresar a esos versículos 4 y 5. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y ya sabemos de qué hijo está hablando, de nuestro Señor Jesucristo. Y desde que Cristo nació, el diablo comenzó a hacerle la guerra a Jesús, quiso destruirlo. Pero ahora entendamos esto: el diablo no se aparece con cuernos y cola como la gente lo pinta. En la historia ha utilizado a gobiernos, ha utilizado a líderes políticos, a veces hasta líderes religiosos también, para así lograr él sus propósitos. Y en este caso vemos que cuando Jesús nació, el diablo utilizó al gobierno romano. Quiso destruir
a Jesús, Herodes mandó matar a todos los niños que habían nacido en Belén y todos los que eran de 2 años para abajo. Pero Dios protegió a Jesús, le envió un ángel a José y a María diciéndoles lo que estaba por suceder, y ellos huyeron a Egipto. Después, en su ministerio, el diablo luchó en contra del Señor Jesús, utilizó al gobierno romano. Aquí vemos que Pilato condenó a Jesús a muerte, fue llevado al Calvario y fueron soldados romanos que lo llevaban a la cruz, lo clavaron en esa cruz, fueron soldados romanos en una cruz romana, clavos romanos. Pero entonces noten que iba a ser arrebatado para Dios y para su trono, porque aunque murió Jesús y fue sepultado, la tumba no lo pudo contener. Jesús salió triunfante de la tumba y ascendió al cielo, y ahora está ya al lado del Padre en el santuario celestial. Él está entonces intercediendo por nosotros. Y déjame decirte, la Biblia nos muestra que es real esa batalla. Es una batalla que se está peleando todavía en esta tierra entre el bien y el mal. Pero el libro de Apocalipsis nos muestra que hay una batalla y que es real, pero nos transporta también al lugar donde comenzó esa batalla. Y el libro de Apocalipsis nos muestra que hubo una guerra en el cielo. Si tú lees conmigo, mira, vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, y nos dice: y fue hecha una grande batalla donde en el cielo Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Y déjame detenerme, en la Biblia la palabra Miguel quiere decir quién como Dios. Es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, es un nombre que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Y nota que Jesús estaba liderando los ángeles del cielo, y había una batalla entre Jesús y los ángeles que permanecieron leales a Dios, y Satanás y los ángeles que lo siguieron a él en rebelión. Sigue diciendo: y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo tanto, tú que estás en tu hogar, notas que Dios comienza hablando en el capítulo 12 que hay una batalla. El diablo le está haciendo la guerra a la iglesia, pero nos transporta aquí en los versículos 7 al 9, donde comenzó esa batalla, y vemos que fue en el mismo cielo. Y esa batalla ahora se ha transferido a esta tierra. Y mira los versículos 13 al 16. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Y a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Qué interesante, notas, aquí hay varios simbolismos, pero para comenzar, cuando el diablo fue arrojado del cielo, se enojó, supo que había perdido esa batalla, pero comenzó a pelear otra batalla en esta tierra, y comenzó a perseguir ¿a quién? A la iglesia, aquí con el símbolo de esta mujer. Vamos a ver esos simbolismos. Para comenzar, nota que iba a perseguir a la iglesia, pero entonces la iglesia iba a ser protegida por tiempo, tiempos y medio tiempo. Vamos a ir a esta llave profética que nos ayuda a entender tiempo en profecía bíblica. En Ezequiel 4:6 dice: día por año, día por año te lo he dado. En Números 14:34, un año por cada día. Por lo tanto, en profecía bíblica estamos claros que un día representa un año.
Ahora dice que iba a ser por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y en la Biblia tiempo es un año, tiempos 2 años, medio tiempo, medio año. Entonces, amados, tomando el mes bíblico de 30 días, un año bíblico es de 360 días, 2 años 720, medio año 180, nos da 1260 días. Pero como está hablando en terminología profética, cada día representa un año. Entonces está hablando de un periodo de 1260 años. Y cada vez que se presenta este periodo de tiempo en la profecía bíblica, en Daniel, en Apocalipsis, y a veces utiliza diferentes terminologías, pero está hablando de ese periodo de 1260 años, siempre hace referencia al surgimiento de Roma papal como poder político religioso. El versículo 6 de Apocalipsis 12 dice aquí: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Notas, en la otra cita dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí dice específicamente 1260 días. Y ya dijimos que ese periodo siempre se cita en conexión con el surgimiento de Roma papal. Y Roma papal surgió en la historia después que se dividió el imperio romano en el año 476. Y ya para el año 538 de nuestra era aparece Roma papal como poder político religioso, y dice que iba a reinar por 1260 días. Eso nos lleva hasta el año 1798 de nuestra era. Y notas que el dragón le iba a hacer la guerra a la iglesia durante ese tiempo. Y nota que iba a lanzar agua como un río tras la iglesia por ese periodo de tiempo. Y vamos a ver en profecía bíblica qué representa el agua, el mar. Y aquí en Apocalipsis 17:15 dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Entonces estamos claros: pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. Y en la historia dijimos que el diablo ha utilizado a pueblos, naciones, imperios, aún poderes políticos como poderes religiosos también, para él lograr sus propósitos. Y vemos que al principio utilizó al gobierno romano para perseguir a la iglesia, perseguir a esa iglesia que se estaba formando en el primer siglo. Pero ya aquí, para el año 538 en lo adelante, ahora la persecución no es política en contra de la iglesia, ahora es una persecución religiosa. Tú lees en la historia y vemos cómo Roma papal persiguió a aquella gente que no seguía las doctrinas de Roma, que no seguía las tradiciones de Roma. Y así vemos cómo el diablo utilizó a pueblos, gobiernos durante este periodo de tiempo de 1260 años para destruir a la iglesia. Pero entonces la profecía dice que la tierra iba a ayudar a la mujer, a la iglesia, y se iba a abrir la tierra y iba a tragar ese río. Entonces, amados, si las aguas representan áreas habitadas, la tierra representa áreas inhabitadas. Y vemos que en la historia así sucedió. Cuando en Europa se suscitó esta tremenda persecución en contra de aquellos que querían seguir obedeciendo lo que decía la Biblia, que querían guardar los mandamientos de Dios, que querían seguir guardando el sábado como el día del Señor, y que no hacían lo que Roma les ordenaba y que no seguían las tradiciones de Roma, fueron perseguidas en Europa. Pero entonces muchos de estos grupos huyeron a las montañas. Por ejemplo, los valdenses, ellos eran creyentes de la Biblia. Huyeron al norte de Italia, al sur de Francia y en las montañas, y también en el territorio de Suiza, para refugiarse de la persecución religiosa, porque ellos querían obedecer a Dios conforme sus conciencias les dictaban, conforme la palabra de Dios enseña, y no conforme los hombres querían dictarles y para que siguieran tradiciones de hombres.
En ese tiempo es cuando de Europa también vinieron los colonizadores a lo que ahora entendemos como Estados Unidos de América. En el año 1620 llegó ese barco Mayflower con otro grupo de barcos que venían huyendo la persecución religiosa en Europa. Llegan a Plymouth Rock, en lo que es ahora el estado de Massachusetts, y ellos ahí llegan porque querían ir a una tierra donde pudiesen obedecer a Dios y también adorar a Dios conforme sus conciencias les dictaban y no como se les quería imponer religiosamente en Roma. Y la mayoría de ellos, o en Europa por Roma, y la mayoría de ellos eran puritanos, cristianos que obedecían lo que la Biblia decía. Incluso la mayoría de ellos guardaban el sábado como día del Señor, y fue por un largo periodo de tiempo, dijimos 1260 años, que nos lleva hasta el año 1798 de nuestra era. Y entonces mira el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. O sea, por todo ese largo periodo de tiempo, utilizando a gobiernos, utilizando aún al poder religioso, no pudo destruir a la iglesia. Dios preservó a los cristianos sinceros por todos estos siglos, y el diablo se enojó. Nota, y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y nota que se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella. ¿Quién es tu descendencia? Tus hijos, tus nietos. Y entonces vemos que persigue a la iglesia en el primer siglo utilizando al gobierno romano, una persecución política. No puede destruir a la iglesia. Entonces viene ese periodo de persecución de 1260 años que comienza en el 538 y termina en el año 1798. Y no puede destruir a la iglesia el diablo utilizando el poder religioso de Roma. Entonces dice que se llena de ira y ahora le hace guerra a la descendencia de ella, la iglesia que vive al fin del tiempo. Y las características dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dos señales del pueblo de Dios. Una, guardan los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Léete Éxodos capítulo 20 del versículo 1 en lo adelante y vas a descubrir que ahí están los 10 mandamientos. Dios quiere que tú seas parte de esta iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Y la otra característica, que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Ahí mismo en el Apocalipsis nos lo dice. En Apocalipsis 19:10 dice el apóstol Juan: yo me postré ante sus pies para adorarle. Y él me dice: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Para comenzar, noten que Juan, cuando recibió esta revelación, quiso adorar al ángel, y el ángel le dijo: no me adores a mí, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios. Hermanos, los ángeles se avergüenzan cuando la gente les rinde culto. Ellos, aunque son seres mayores que nosotros, pero son seres creados, ellos no aceptan adoración de los seres humanos. Ya hay gente que adora a los ángeles, hay sistemas religiosos que promueven la adoración de los ángeles, pero los ángeles dicen: no, aquí lo dijo, adora a Dios. Y nota que dijo que el testimonio de Jesús, ¿cuál es? El espíritu de la profecía. Quiere decir que al llegar al fin del tiempo, la característica del pueblo de Dios sería que guardaría los mandamientos de Dios y que se manifestaría el don profético en la iglesia, no para reemplazar la Biblia, sino para darle una dirección a la iglesia hacia las verdades bíblicas. Entonces vemos aquí en Apocalipsis 12 3 etapas de persecución en contra del pueblo de Dios. La primera etapa, desde el nacimiento de Jesús hasta el año 538,
utilizando al gobierno romano, diferentes emperadores persiguiendo al pueblo de Dios, y no pudieron destruir la iglesia. Viene la segunda etapa, el diablo utilizando religiosamente el poder de Roma por ese periodo de 1260 años, nos lleva hasta el año 1798 y no puede destruir a la iglesia. Y la tercera etapa de persecución es desde el 1798 hasta el fin del tiempo, y el diablo todavía le sigue haciendo la guerra a la iglesia. Quiere decir que si tú guardas los mandamientos de Dios, el diablo va a estar enojado contigo. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, aunque te digas cristiano, el diablo va a estar contento contigo. Va a decir: no hay problema, dejémoslo tranquilo, con él no hay problema. Pero el diablo está enojado con aquellos que obedecen a Dios, que guardan sus mandamientos. Amados, Jesús viene en gloria por su pueblo, viene pronto. Ese mensaje de esa controversia entre el bien y el mal, de esa batalla que comenzó en el cielo y que se ha seguido peleando por toda esta historia, es por el control de la mente humana, de tus decisiones. Dios quiere tener control de tu vida, el diablo quiere controlarte. Dios quiere la vida eterna para ti, el diablo quiere la destrucción eterna. Pero en esta controversia nos muestra que por fin Cristo viene en gloria por su iglesia, por su pueblo, y el pueblo de Dios va a triunfar. Dos grupos solamente va a haber en ese día. La pregunta más grande es: ¿en cuál vas a estar tú? Y día con día se pelea una batalla, es real, comenzó en el cielo, se sigue peleando en esta tierra la batalla, pero la batalla más grande, ¿sabes dónde es? Cada día en tu mente, por tus decisiones, por tus acciones. Dios quiere dirigirte, Dios quiere ayudarte. El diablo quiere arrastrarte en el pecado, el sufrimiento y por fin la muerte. El diablo te quiere destruir, es mal patrón. ¿Qué hacer? Porque hay gente que dice: pastor, el diablo es un enemigo y es poderoso, pero recuerda que es un enemigo ya vencido, porque Jesús lo venció en la cruz. Y aquí está la clave para vencer al diablo, Apocalipsis 12:11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí está la victoria. Ve al pie de la cruz, acepta a Jesús, ríndele tu voluntad a Él, pídele poder para salir victorioso en esta grande batalla. Cada día dale el control y la autoridad de tu voluntad, que te dirija con tu Santo Espíritu. Y por la gracia de Dios tú vas a salir victorioso, y cuando Cristo venga triunfarás junto con el pueblo de Dios. Jesús te invita, quiere venir a tu vida. Ábrele tu corazón, entrégale tu vida a Cristo por medio del bautismo. Busca una iglesia adventista, pide que te bauticen para que comiences de nuevo en Cristo y tengas la esperanza de vida eterna. Déjame orar por ti. Padre celestial, te agradecemos por este mensaje. Esa batalla es real, comenzó en el cielo, se ha peleado por los siglos, y la batalla más grande es ahora. El diablo está enojado en contra de la iglesia porque guardamos los mandamientos. Danos poder para salir victoriosos, para obedecerte. Te damos la autoridad de nuestra voluntad. Controla nuestra mente, nuestras decisiones, que tu Santo Espíritu nos guíe para tomar las decisiones correctas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.